Saludos a todas y todos. Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy la profesora Geyeli Hernández y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad, a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos, nosotros mismos cuidamos a los demás. El propósito de la sesión de hoy es identificar la influencia de las ideas ilustradas entre los criollos. En sesiones anteriores, vieron que la llegada de la dinastía Borbón al poder en España a principios del siglo XVIII trajo consigo una serie de transformaciones políticas, económicas, sociales y, por supuesto, culturales, tanto en la metrópoli como en sus colonias. Las ideas ilustradas revolucionaron el pensamiento de las élites criollas, dando comienzo a nuevas formas de ejercer el poder y nuevas relaciones entre los gobernantes con sus gobernados. Antes de continuar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de esta sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas o de colores, pegamento, bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones, para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, haremos referencia a dos intelectuales novohispanos. Primero, un fragmento de la obra de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, publicada en 1691. Dice así: En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida, es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. El pensamiento y obra de Sor Juana es anterior a las ideas ilustradas que se gestarían en Europa durante el siglo XVIII. Podemos notar que su influencia llegó a irradiar Europa antes de que se conociera en nuestro continente, y que después esas mismas proclamas de libertad, educación e igualdad que a la autora siempre le preocuparon, fueron divulgadas por los pensadores franceses e introducidos en la Nueva España. El segundo caso se relaciona con las declaraciones del naturalista francés Conde de Buffon, quien afirmó que las características americanas provocaban la degeneración de las especies, razón por la cual en el Nuevo Mundo no había grandes mamíferos y sus habitantes eran más pequeños, oscuros, perezosos y menos inteligentes. Estos argumentos provocaron la indignación del clérigo Juan José de Eguiara y Eguren, que buscó desmentirlo. Leamos cómo lo hizo a través del artículo de Marisela Garza. En México, la Biblioteca Mexicana fue la primera bibliografía nacional que intentó dar a conocer la producción científica y literaria mexicanas, desde la época prehispánica hasta la fecha de la publicación en 1755. Para esta obra, el obispo de Yucatán, Juan José de Eguiara y Eguren, investigó y reunió datos de todos sus connacionales que hubiesen contribuido al proceso de formación de una nueva cultura, la mexicana, ya sea mediante las ciencias o las letras, es decir, tareas literarias de cualquier índole o materia, llegando a reconstruir la obra y el nombre de más de 2000 escritores. En la Biblioteca Mexicana, Eguiara incluyó no solo las obras ya publicadas, sino también las inéditas o manuscritas de cuantos autores nacidos en la Nueva España o residentes en ella tuvo noticia. Para cada una de las entradas es posible localizar tanto notas biográficas de los autores como apuntes de su obra intelectual. En la bibliografía, lo mismo, aparecen virreyes como Antonio de Mendoza, que poetisas como Sor Juana Inés de la Cruz o religiosos como Fray Bartolomé de las Casas. Hasta aquí la lectura. ¿Sabían que el trabajo de Eguiara y Eguren es considerado una reacción criollista? ¿Por qué creen que es así?
Antes de continuar, es importante clarificar a qué nos referimos cuando hablamos de la Ilustración. Este fue un movimiento intelectual que resultó transformador porque generó conocimientos y no solo buscó explicar, sino también clasificar la realidad que nos rodea, privilegiando la observación y el estudio. El aspecto más sobresaliente de aquellos pensadores del siglo XVIII es que usaban la razón para poner a prueba todos sus conocimientos. Es decir, si algo no podía ser explicado de manera razonable, entonces no era considerado un conocimiento verdadero. De acuerdo con estos pensadores, la humanidad debía estar iluminada por la luz de la razón, de ahí el nombre. Los ilustrados alegaban que todos, independientemente de que fueran nobles, clérigos, comerciantes o labradores, eran seres racionales capaces de descubrir la verdad a través del estudio, la discusión y la crítica, y que todos podían apreciar lo verdadero, lo bueno y lo conveniente. La humanidad se dirigía naturalmente hacia el progreso, y solo bastaba liberar a la razón para conquistarlo. Estos pensadores buscaron difundir sus ideas a través del debate y la escritura. Publicaron detalladas definiciones o tratados sobre economía, política y la naturaleza del conocimiento, así como novelas y crónicas de viaje. Así, el pensamiento de la Ilustración se difundió en Europa y en sus posesiones coloniales. La influencia de la Ilustración en el continente americano puede dividirse en dos periodos. Uno, correspondiente a la primera parte del siglo XVIII, con predominio del pensamiento español a través de ilustrados como Benito Jerónimo de Feijóo, Pedro Rodríguez, Conde de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos, y el otro, correspondiente en la segunda mitad de aquel siglo, marcado por una mayor influencia directa de Francia. Algunos eran aristócratas y clérigos. La mayoría de los ilustrados pertenecían, en general, a los sectores burgueses urbanos. La mayoría eran juristas y comerciantes, aunque unos pocos tenían orígenes más modestos, como el suizo Jean-Jacques Rousseau, cuyo padre era relojero. A todos los unía una misión intelectual: despertar a la razón, arrojar luz sobre los problemas de la sociedad y reformarla. El barón de Montesquieu, por ejemplo, reflexionó sobre las distintas maneras de organizar el poder político en El espíritu de las leyes, publicado en 1748. Adam Smith reflexionó sobre el concepto de libertad aplicado a la economía, dando origen al concepto de libre mercado. Por su parte, François-Marie Aurèle, mejor conocido como Voltaire, arremetió contra las supersticiones populares y los abusos del clero católico. Conozcamos más sobre la influencia de estos pensadores en Nueva España a través del siguiente video. La corona española mantenía un estricto control para evitar la entrada de libros prohibidos por la Santa Inquisición a sus colonias en América. En especial era sumamente penado poseer o leer títulos de la Ilustración francesa. Los nombres de Voltaire, Rousseau, Diderot y Montesquieu, que fueron parte sustancial de la ideología de la Revolución Francesa, eran sinónimo de censura y castigo. A pesar de estas restricciones, en la Nueva España había grupos que traían o mandaban traer desde el viejo continente este tipo de libros. Un autor muy importante, que es por donde cuela el pensamiento de Rousseau, porque es su maestro, ¿no?, es el abad de Mably. Él introduce al discurso de los americanos el derecho de la voz del pueblo. Y la voz del pueblo se entiende como la capacidad de cada miembro de una comunidad política a poner en cuestión las leyes que por el curso del tiempo han caducado y son inadecuadas, y el derecho de los pueblos a reformular su legislación y reformular los criterios bajo los cuales quieren mantenerse unidos. Entre estos autores prohibidos destacaban Jean-Jacques Rousseau, filósofo político que escribió El contrato social o principios del derecho político, en el que habla sobre la libertad e igualdad entre los hombres
a través de un pacto que acepta a cada persona como individuo para, de manera voluntaria, vivir en sociedad bajo un Estado de Derecho. Este libro comprende 4 volúmenes en los que sostiene que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza. Señala que el objetivo de todo pueblo es conseguir abundancia y paz, y afirma que el lujo es un obstáculo para la construcción de una república democrática. Además, propone un compendio sobre la bondad y rectitud de los hombres. Charles-Louis de Secondant, mejor conocido como Montesquieu, ofrecía una visión moderna sobre la división de poderes. En cada estado existen 3 clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de gentes y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil. Hoy podemos decir que Montesquieu se refería a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. François-Marie Arouet, quien firmaba bajo el seudónimo de Voltaire, defendía el poder de la razón humana y de la ciencia sobre la religión. Por su parte, Denis Diderot tenía una postura materialista. Señalaba que el conocimiento tenía su base en la razón a través de la ciencia. Su obra más destacada fue coordinar la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Estos autores y sus obras tuvieron un papel importante para fundamentar las ideas de los hombres y mujeres que lucharon por la independencia de México. Los ilustrados tenían la convicción de que todos los hombres estaban dotados de razón y tenían derechos naturales a la vida y a la libertad. Fueron muy críticos de la jerarquía estamentaria, que consideraban injusta. Aunque estos conformaban una minoría privilegiada dentro de sociedades mayoritariamente rurales, pobres e iletradas, los ilustrados insistían en que lo que importaba era la inteligencia y el desempeño, no el origen. Esto representó un cambio profundo en la forma de pensar a la sociedad y, por lo tanto, en el papel que debían desempeñar dentro de ella los individuos. La crítica a los privilegios de ciertas clases les resultaba atractiva a muchos burgueses, quienes, a pesar de su talento y en algunos casos de su riqueza, eran excluidos de los círculos más cercanos al poder. Acceder a estos conceptos no fue tan sencillo como enviar un libro y leerlo, ya que la corona española buscó detener la llegada a América de los escritos ilustrados. Algunos de los autores prohibidos fueron Jean-Jacques Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Sus textos llegaron a Nueva España burlando las restricciones y fueron leídos con interés por los criollos novohispanos, en quienes germinó el espíritu independentista. Para conocer más sobre las temáticas de los libros prohibidos y su influencia, veamos y escuchemos el siguiente video. En el año 2010, en una escuela primaria de California, Estados Unidos, fue prohibida la lectura de un libro. Sí, escuchaste bien. En la actualidad existen libros prohibidos. ¿De qué libro se trataba? Caperucita Roja. Sí, la misma que se enfrenta al lobo feroz. A los censores no les pareció adecuada una parte de la historia y lo prohibieron. En América, durante el periodo colonial, fueron prohibidos muchos libros, pues se consideraba que atentaban contra las instituciones del virreinato y la corona española. En 1231, el Papa Gregorio IX creó un tribunal con el objetivo de acabar con la herejía, es decir, con todo lo que se oponía a los dogmas de la fe católica y así evitar la intromisión del poder civil en el ámbito religioso. Este tribunal se conoce como Inquisición. Por su parte, los reyes católicos de España, para mantener el orden social y la unidad política, persiguieron a los disidentes, es decir, a protestantes, judíos y musulmanes. Felipe II, rey de España, implantó los tribunales del Santo Oficio en el continente americano en 1570. Primero en Lima, Perú, poco tiempo después en México y más tarde en Cartagena de Indias en Colombia. Como ya vimos, la Inquisición tuvo como objetivo acabar con la herejía. ¿Pero qué medios utilizó para evitar la difusión de las ideas ilustradas en América? Durante el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración se difundieron poco a poco en España y en sus colonias americanas. En un contexto
contexto donde los americanos buscaban la libertad económica, la Inquisición se encargó de controlar la difusión de libros con ideas peligrosas, es decir, de aquellas ideas que estaban a favor de las nuevas ideas liberales y se oponían al régimen monárquico. Por lo cual, los representantes del Santo Oficio inspeccionaban todos los barcos que llegaban de Europa y revisaban las casas cuando se enteraban que algún libro lograba llegar a las colonias americanas. Particularmente querían evitar que el documento de los derechos del hombre y el ciudadano fuera difundido. Además, para leer los libros prohibidos, era necesario tener un permiso especial. Solo personas con alta jerarquía política y económica obtuvieron ejemplares de algunos pensadores liberales. Cuando la prensa tomó fuerza en América, la Inquisición censuró a los periódicos por considerar que contenían artículos subversivos. En 1812, las Cortes de Cádiz en España elaboraron una nueva constitución liberal que disolvía las instituciones monárquicas. Tras conocerse el decreto de las Cortes de Cádiz, la Inquisición quedó abolida en América en 1813. La Iglesia utilizó la Inquisición para prevenir que se difundieran las ideas que dieron pie a los cambios políticos y sociales que sucedían en Europa. Sin embargo, no pudieron evitar que los ideales del liberalismo se expandieran, sobre todo porque se difundieron los acontecimientos que dieron lugar a la independencia de las 13 colonias de América del Norte. Con el objetivo de modernizar a sus colonias, la corona española no vislumbró las consecuencias de abrirse a la reforma ideológica. De esta forma, las ideas ilustradas trajeron consigo una serie de repercusiones políticas, económicas, sociales y culturales sin precedente. Por tal motivo, desde la segunda mitad del siglo XVIII, el panorama de la Nueva España dio un giro de 180 grados y transformó la visión de la minoría criolla hacia la obtención de cada vez mayores espacios en todos los ámbitos. Pero, ¿cómo se manifestaron las ideas ilustradas en la Nueva España? Además de la literatura, otro de los vehículos por los cuales fueron introducidas las ideas de los pensadores de la Ilustración francesa, inglesa y holandesa fue la creación de instituciones educativas que ayudaron en gran medida a continuar el desarrollo intelectual y filosófico que se estaba gestando en la Nueva España. A diferencia de Europa, en América, el espíritu científico tuvo una fuerte presencia en el clero. Asimismo, esta renovación de las principales ideas se vitalizó a través del contacto con destacadas personalidades de la sociedad novohispana, como la administración pública y el ejército. Particularmente en Nueva España, la orden religiosa de los jesuitas encabezaba la formación intelectual de la época. El principal representante de este movimiento fue Francisco Javier Clavijero, considerado uno de los hombres más brillantes del siglo XVIII. Como estudiaron, en 1767 el rey Carlos III decretó la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios novohispanos. Clavijero partió hacia Italia, en donde vivió en Ferrara y Bolonia. Desde el desierto, escribió su obra más importante, Historia Antigua de México, donde incorpora las disertaciones, una declaración abierta de indignación en contra de los europeos que calumniaban a los americanos. Destacó también Juan Benito Díaz de Gamarra, quien con su obra Elementos de la Filosofía Moderna, publicada en 1774, apreciamos una muestra de la apertura al moderno estudio de la filosofía. Postulados que demostraron en Europa sus grandes posibilidades intelectuales, derribando así los prejuicios de inferioridad. Estas defensas del criollo ante las calumnias europeas les llevará paulatinamente a reforzar en su ánimo los aires de liberación política, el deseo de autodeterminarse y de acrecentar su participación en la vida pública y administrativa de la Nueva España. En primera instancia, la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 generó un vacío muy difícil de llenar en la cultura y provocó la salida de grandes maestros que habían formado un nutrido conjunto de estudiantes que seguirían sus pasos, entre los que destacan Ignacio Bartolache, José Antonio Alzate, Miguel Hidalgo y Costilla, entre muchos otros. En segunda, la renovación de ideas ingresó también en el Tribunal del Santo Oficio. Pese a que representaba una muralla infranqueable a las innovaciones,
Tras la segunda mitad del siglo XVIII, hubo una mayor libertad para la incorporación de las reformas que antes no se podían llevar a cabo. Como ejemplo de esto, Juan Benito Díaz de Gamarra formaba parte del Santo Tribunal y fue él quien introdujo la filosofía moderna. En tercer lugar, los derechos del individuo, esto es, el arribo de los ideales vanguardistas de libertad, igualdad, seguridad jurídica, entre otros, catalizó los anhelos libertarios de la minoría criolla ilustrada y, con la irrupción de Napoleón Bonaparte a España, acrecentó los sentimientos criollos para intentar una liberación política. En penúltima instancia, la influencia neoclásica en el arte, es decir, la Ilustración francesa, revitalizó la tradición clásica y se retomaron los estilos antiguos. Con esto, la influencia francesa se colocó en los niveles más altos de la creación artística, lo cual se vio materializado en las obras de Manuel Tolsá, por ejemplo. Y en última, el eje principal para la incorporación de las ideas ilustradas fue la instrucción pública, de modo tal que esta fue la principal preocupación de los ilustrados. Como hemos estudiado, muchos hombres ilustrados no cesaron en alcanzar su ideal de emancipación intelectual y por sacar de los lóbregos túneles de la ignorancia a la población. Para ello, se valieron de todos los recursos disponibles en la época, por ejemplo, la construcción de escuelas, la formación de maestros, el teatro o la circulación de diarios, como El Pensador Mexicano de José Joaquín Fernández de Lizardi. Como hemos mencionado, las ideas ilustradas que llegaron a la Nueva España transformaron el pensamiento de la minoría criolla ilustrada y, con la creación de instituciones educativas, las ideas se difuminaron en gran parte de la sociedad. Antes de despedirnos, hagamos una breve recapitulación. La Ilustración fue una corriente de pensamiento que se caracterizó por apoyarse en la razón. Sus principales ideólogos criticaban la ignorancia y la superstición que prevalecía en Europa. Sus valores fueron la razón, la crítica y la libertad. Todos ellos confiaban en los avances científicos y en el progreso de la humanidad europea. Aunque el efecto modernizador de las reformas borbónicas centró el poder en la corona y trajo consigo mayores índices de opresión, también introdujo las innovaciones intelectuales que se estaban gestando en Europa, lo que provocó que los sentimientos nacionalistas de los criollos se exacerbaran y encabezaran el descontento ante las medidas que habían sido implementadas por la corona española. El desajuste económico-social en el que estaba inmerso la Nueva España, gracias a las reformas borbónicas, inquietó los espíritus sensibles de aquellos que habían permanecido en la sombra de la vida pública y administrativa de la colonia. Lo anterior provocó una ola de inconformidades en la minoría criolla ilustrada. Por ello, no es extraño que sus manifestaciones estén impregnadas de las principales ideas de la Ilustración. Antes de despedirnos, les tengo un reto. Dividan una hoja de su cuaderno u hojas blancas en 3 partes. En cada una coloquen una de las siguientes preguntas. ¿Qué cambios trajo consigo la Ilustración europea en el ambiente novohispano? ¿Qué consecuencias tuvieron las ideas ilustradas en la Nueva España? ¿Cuáles fueron algunos aportes de los criollos ilustrados? Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto y en sus familiares. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.